Gloria a Dios. El Señor está haciendo cosas preciosas, maravillosas, y está poniendo la mirada sobre todo, sobre todos los que han decidido seguirlo. Esta semana la mayoría estamos recibiendo una escuela. La llave de David ha sido una enseñanza maravillosa en el espíritu, se ha recibido de una manera tremenda, pero agradecido Dios porque los jóvenes también esta semana tuvieron un tiempo poderoso a nivel nacional. Estuvieron los pastores de Cali, Daniela, estuvo el pastor John de Bogotá y estuvo una profeta de Argentina ministrando a los muchachos, dándoles tremenda escuela. Y yo sí quisiera darle un espacio a los que estuvieron en esa escuela para que nos compartan brevemente lo que el Padre les soltó allí, lo que el Espíritu les habló. Yo creo que es importante compartir todo lo que se recibe porque como cuerpo todos necesitamos alimentarnos. Amén. Yo quiero que usted preste atención a lo que los muchachos van a estar hablando. Ellos no se van a demorar mucho, pero y a Vivi también, y que usted pueda conectarse con todo lo que está hablando en este tiempo. Una de las cosas que más me impactó de este tiempo de entrenamiento es que se habló que nosotros como generaciones éramos como cántaros que contenían un perfume, que contenían una fragancia, y esa fragancia la llenaba el Señor o la llenaba las tinieblas. Entonces el primer día tuvimos un tiempo de limpieza de cada uno de esos cántaros, de dejar que un tiempo de introducirnos en las aguas del Señor, para dejar pues que sus aguas lavaran esos cántaros de todo lo que la tiniebla había como pues depositado en ellos. Y ya en el resto de días el Señor estuvo impartiendo a nosotros mucha revelación. Nos compartían que la revelación no es solo un conocimiento, sino que es algo que trae identidad. Me dice quién soy, trae posicionamiento y me dice en dónde estoy. La revelación no solo viene como una teoría, sino que viene a equiparnos. Entonces esas dos cosas me impactaron mucho de ese tiempo. De la escuela yo recibí mucho sobre lo del perfume. Fue algo que yo me quedé muy impresionada cuando la pastora Daniela dio el ejemplo de que, por ejemplo, si ella se quedaba mucho tiempo cerca de una persona que tenía un perfume o algo, ella se quedaba con el perfume de esa persona pues en ella, ¿no? Y pues me impactaba mucho porque analizando lo que Pau estaba explicando, se me quedaba mucho que muchas veces nosotros nos dejamos, digamos, contaminar de otras personas que tienen otras cosas muy diferentes de nosotros. Pues nosotros como hijos de Dios, ¿no? Muchas veces en el colegio o en algún lugar nos dejamos contagiar de cosas que otras personas tienen que no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos, con el aroma de nosotros. Entonces pues yo entendía de que es algo que nosotros tenemos que pues prestarle mucha atención, porque muchas veces, a veces hasta sin saber, nosotros obtenemos eso. Entonces pues no, como hijos de Dios, nosotros no es algo que esté bien, porque es como en vez de nosotros transmitir el aroma de nosotros a otras personas, esas personas nos lo transmiten a nosotros. Entonces pues debería de ser al contrario, y eso fue algo que yo recibía mucho. También recibí mucho sobre la identidad, de que en cada uno de nosotros tenemos una identidad, y pues con lo del perfume yo entendía mucho de que el perfume es algo como que el aroma es como si fuera la identidad de nosotros. Y pues eso fue lo que más así como que se me quedó. Entonces pues me impresionó mucho lo que la pastora Daniela dijo sobre lo del perfume, y también lo que Pau dijo. Entonces pues fue lo que más se me quedó de eso. Bueno, bendiciones. Bueno, en cuanto a la escuela, fue un tiempo muy tremendo, porque nos hablaba mucho de lo que dicen los muchachos, la identidad de cada uno de nosotros como persona y como nación, porque nos hablaban también mucho de la tribu de Leví, quiénes éramos, que éramos adoración, que éramos sacerdocio, el cual debíamos también de estar muy establecidos bajo el diseño. Cada persona tiene un diseño muy diferente, y hubo un momento donde a mí me quebrantó mucho, porque ella colocaba que uno a veces quería como tener la misma medida de las demás personas. Y a mí me ha pasado eso. Yo a veces decía, ¿yo por qué estoy en jóvenes si no tengo lo mismo que tiene Daniela? Bueno, muchos de el pastor John,
Y yo a veces como que me preocupaba por eso, pero entendí que sí es mi diseño estar con ellos, porque aún desde que inicié el Señor como que siempre me ha metido niños, jóvenes, todo eso, pero que es un diseño muy particular que tengo para darles a ellos. Hablaban mucho del perfume, cada uno de nosotros tiene un perfume para el Señor y se establece también a través de la adoración, pero debemos de ser vasijas limpias, y una vasija limpia muchas veces para limpiarla debemos de permanecer mucho tiempo sumergidas en el agua, y esas aguas son Cristo. Entonces es necesario establecer esas aguas en nosotros y permanecer en ellas para poder ser ese perfume grato ante el Señor y que suba, porque si no se va a quedar allí. Y a veces las moscas, colocaban el ejemplo de las moscas, vienen encima de uno y dañaron el perfume, porque depositan lo que no es. Entonces debemos de cuidar de que las moscas no permanezcan cerca de nosotros, porque inmediatamente van a dañar lo que el Señor viene estableciendo para cada uno de nosotros. También nos hablaban del manto de Eliseo y les hablaban a los muchachos. Muchas veces papá, mamá no han sido los mejores, han estado en narcotráfico, en muchas cosas, pero el manto de Eliseo deja toda iniquidad atrás y nos establece bajo el manto sacerdotal en el cual cada uno de nosotros debemos de caminar, y no dejar que llegue un manto, que entre esos es el manto de Elí, porque el manto de Elí fue un manto donde no tenía diseño, dejaba hacer lo que los hijos quisieran, se cegó, y todo esto lo que trajo fue un antidiseño de sacerdocio. Nosotros debemos de andar bajo el manto de Eliseo, que es el manto sacerdotal, el diseño también de Melquisedec. Entonces fue un tiempo muy poderoso en el cual el Señor nos habló a cada uno. Bueno, bendiciones. En estos días que estuve recibiendo las clases, Dios me habló mucho sobre el diseño. Él me preguntó a mí que si yo creo cuál es mi diseño. Y yo le estaba preguntando muchos esos días cuál es mi diseño. Y esos 4 días él me habló fue sobre el diseño y también del aroma. Que nuestro aroma es un aroma fragante y nosotros no nos podemos quedar con nuestro aroma. Tenemos que compartirlo a las personas que no lo conocen. Eso fue lo que Dios me habló. Pues en la escuela de la llave de David, el Señor en ese tiempo, todo lo que se suscitó eran como rocas para construir en nuestro futuro, para los jóvenes, para ser valientes en un futuro, para que se centren en el diseño y no en el antidiseño, para que no seamos falsos testimonios, sino que en vez de eso seamos testimonio y para que demos ejemplo. Qué lindo escuchar a los muchachos recibiendo y compartiendo, porque antes no se le tenía en cuenta casi a los niños, a los jóvenes, pero el Señor está poniendo la mirada sobre todo la iglesia, sobre toda la familia, y todos necesitamos recibir. Y cuando un muchacho se encuentra con Cristo, cuando un muchacho recibe al Señor en su corazón, nada lo hace cambiar de opinión, nada le puede contaminar. Pero es importante no solamente que los pastores o que los líderes estén ahí, sino que en la casa también le aferren más esa fe, le aferren más eso que han recibido. O sea, este es un trabajo de familia, por eso estamos trabajando las familias en este tiempo. Entonces damos gloria a Dios por ese tiempo que tuvieron esta semana, y que eso no se olvide. Es lo más importante, que ustedes no olviden eso, muchachos, sino que trabajen en cada cosa que el Señor les habló, y que saben que si necesitan ayuda la tienen, primeramente en sus casas y luego con los pastores, con los líderes. Lo importante es que ustedes mantengan ese aroma, ese perfume que le agrada al Señor. Amén. No se vayan a poner a mezclarse por ahí, porque las mezclas son feas. Lo original es lo bonito. Amén. Veníamos hablando, amaditos, ya cambiando de tema y enfocándonos en lo que el Señor necesita. Estamos hablando de las familias como el diseño original de Dios. Y ahora 8 días, terminando el tiempo hermoso que tuvimos de compartir el sábado,
pues les compartía, perdónenme la redundancia, los muchos tipos de familia que la ley avala hoy en día. Yo alcancé a compartirles como 11 o 12, pero esta semana me puse, y hay como 25 ya. Eso todo el que se invente algo que diga que es familia y vaya y lo ponga allá, se lo reciben. Entonces, tenemos claro que Dios creó una familia. Y tomando el nombre que se usa, es la familia nuclear, ¿no? O sea, la familia que está conformada por padre, madre e hijos. Esa es la familia normal, el diseño original. De ahí para allá, pues algunas como que cuadran en nuestra fe, pero hay otras que sí, nada que ver. Hablando de familia, no de diseño, sino de familias, el contexto del grupo que vive bajo de un techo, ¿no? Eso era lo que mirábamos, que se denomina familia, un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y conforman un vínculo allí fraternal, consanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Les decía yo la semana pasada, terminando, que quería tomar una familia de la Biblia para que miráramos el diseño que hay en Dios. Y pues desde Génesis hasta Apocalipsis usted encuentra familias relevantes en la palabra y familias que Dios usó y que de alguna manera nos muestran a veces cómo es nuestra manera de ser como casa. O sea, siempre en la palabra vamos a encontrar el vivo ejemplo de lo que usted es y lo que yo soy. El Señor siempre nos va a mostrar a través de cualquier persona que esté aquí, de cualquier situación, quiénes somos nosotros en Cristo. Y podíamos hablar de Adán y Eva, era una familia, ¿cierto? Tuvieron hijos. Podíamos hablar de Abraham, o de Isaac, o de Jacob, o de David. ¿Usted cree que David tuvo familia? ¿Cuántos creen que David tuvo familia? Claro que tuvo, sino que en ese tiempo, como era el rey, podía tener varias mujeres, tenía varias familias. Conectando con todo lo que estamos recibiendo en este tiempo, el Señor me inclinaba mucho hacia la familia de Jacob. ¿Cuántos han escuchado ese nombre, Jacob? ¿Y lo han escuchado alguna vez? ¿En una novela o en algo por ahí? No. En la Biblia, ¿cierto? ¿Quién era la esposa de Jacob? Resulta que, si miramos, ¿quién era el abuelo de Jacob? Abraham tenía una esposa, Sarai, ¿no? Pero que el Señor le cambió el nombre, ¿no? A Sara. Ella era estéril, ya venía con algo que no era como muy bueno. Pero cuando Dios establece un diseño, Él hace las cosas perfectas. Y rompió esa maldición de la esterilidad de Sara, porque Él le había hecho una promesa a Abraham. Porque Abraham no llamaba Abraham, sino Abraham. Y Él le cambió. Abraham quiere decir padre de familias. Y Él le dio esa promesa a Abraham. Dijo que Él iba a ser padre de multitudes sin tener hijos y con 90 años. ¿Usted se imagina que uno con 90 años sin hijos y que el Señor diga, tranquilo que usted va a tener una mano de hijos? Mire para el cielo, en una noche estrellada. ¿Se alcanza a contar las estrellas? Así va a ser su descendencia. Y uno con 90 años que ya escasamente se mueve un poquito. Pero Dios es Dios. Y Dios hace cosas sobrenaturales. Nosotros vivimos 99.9% en lo natural, pero Dios es sobrenatural. Y podemos comenzar hablando de Jacob desde Abraham, desde su abuelo. Porque Abraham tuvo a Isaac, pero antes de Isaac tuvo otro, Ismael. Y no lo tuvo en el orden de Dios. Y ahí comienza a generarse una serie de problemas que a la postre iban a marcar toda la descendencia, porque no era el orden de Dios.
Dios había dado una palabra y era con su esposa. Pero como muchos de nosotros, Dios nos da una promesa y queremos que se cumpla de un día para otro. No esperamos los tiempos divinos, no esperamos los tiempos kairos. Y a veces queremos ayudarle a Dios. Imaginen, nosotros queremos ayudarle a Dios. A veces Dios nos dice, nos va a dar algo y nosotros pasa un mes, 2 meses. No, yo creo que el Señor quiere es que yo vaya y me endeude y ahí sí compre la moto o compre el carro y Él me lo dará para pagarlo. Y resulta que Dios lo va a regalar. Dios le va a regalar eso que... Pero uno le quiere ayudar a Dios y va y se endeuda. Después Dios dice, no, pues páguelo usted solo. Yo le iba a regalar y usted lo sacó, pues páguelo usted. Y es donde las bendiciones se vuelven preocupantes porque no vienen de Dios. Y dice la palabra que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. ¿Se ha leído ese pedacito? Bueno, entonces cuando usted crea que es bendición de Dios pero está sufriendo, yo le puedo decir que no es de Dios. Dice que Abraham tuvo a Isaac, el Señor le pidió a Isaac, probó el corazón de Abraham, pero Abraham pasó la prueba. La promesa, lo que Dios siempre dice, lo cumple. De ahí para allá comienza a haber un desarrollo generacional y comienzan a formarse las familias. Luego pasa Isaac tiene a Jacob y a Esaú. ¿Han escuchado esa historia? Bueno. Nacieron los dos al mismo tiempo, Isaac, Jacob y Esaú. Y dice que Esaú salió primero, pero Jacob salió agarrado de la parte de abajo del pie. O sea, según dice la palabra, y usted lo ha leído, eso como que pelearon para ver quién salía primero. Y ganó Esaú, seguro estaba más grande. Y si miramos el contexto, Esaú era como más viga, porque dice que Esaú era peludo y era cazador y todo. En cambio Jacob era más delicadito, era lampiño y era más suavecito. Entonces siempre ha habido como diferencia, ¿cierto? Pero dice la palabra, dice que cuando nacieron, Isaac se echó para el lado de Esaú y Rebeca para el lado de Jacob. Desde ahí hay problemas, porque ahí llegó una división a la casa. ¿Usted conoce familias divididas? Familias que la mamá quiere más a un hijo y el papá al otro. Aquí no hay, ¿no? Aquí yo le digo si conoce. Aquí no hay eso, acá no hay eso. Aquí ninguno echa para... Todo el mundo quiere igual a los hijos, ¿cierto? Pero acá en esta historia vemos que no era así. Jacob significa, su nombre significa engañador, usurpador, significa suplantador. Podemos ver la historia de esta familia en Génesis capítulo 25. Si quiere vaya por favor y vamos a ir tomando como nota de todo esto. ¿Qué significa Jacob? Engaña. Pero ¿de dónde sale ese nombre? ¿De dónde sale como esa condición que se establece a través? Resulta que la mamá escucha cuando el papá Isaac, ya viendo que ya se iba a morir, le dice a Esaú que necesita bendecirlo, darle la bendición. Y la mamá, como amaba más a Jacob, va y le dice: venga, hijo, porque usted tiene que ganarse esa bendición de su papá. Venga, porque Esaú no se la merece. Esaú era el primogénito. Siempre el primogénito era el mayor. Todos tenemos claro que es primogenitura, ¿cierto? En primicias eso nos quedó más que claro, ¿cierto? El primero, el que siempre va a tener privilegios. Pero ¿qué pasa? Si usted recuerda unos capitulitos antes, una vez llegó Esaú con un hambre y estaba Jacob haciendo, porque a Jacob le gustaba la cocina, le gustaba cocinar. A Esaú no, a Esaú le gustaba ir a cazar. Había diferencia ahí. Y llegó Esaú muerto de hambre
y estaba Jacob con un guisado ahí, pero espectacular, un guisado de cabrito ahí a la criolla y llegó ese Saúl, le había ido mal y no tenía nada. Lo único que tenía era la primogenitura, era mucho, era lo que representaba cuando muriera el papá, él quedar a cargo de la familia, ser el representante de la familia. Pero pudo más el hambre que lo que representaba esa primogenitura. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Esaú con Jacob en este aspecto? Le cambió, se la cambió por un platico de guisado, de lentejas, dice la palabra. Desde ahí vemos cómo la tiniebla comienza a dañar el diseño de esa familia. Desde ese momento comienza a deteriorarse el diseño que venía estableciendo Dios. Pero no es tanto eso, sino que luego, cuando se calma el hambre, cuando ya quiere como reclamarla de nuevo. Tremendo, ¿cierto? ¿Usted conoce personas que son así? Que un día están de una manera de ser y al otro día están diferentes otra vez. Ahora les dicen bipolares, ¿no? Ahora les dicen, tienen un poco de términos, ¿no? Tramposos, falsos. Le dicen a usted, bueno, sí, vamos a hacer eso, y al otro día, ¿qué yo? Yo no he dicho nada. En resumidas cuentas, esa familia se movía en medio de la mentira, en medio del engaño. Por eso, cuando usted comienza a leerlo, cuando comienza usted a leer Génesis 25 en adelante, usted comienza a ver una familia disfuncional, una familia dividida. El papá para un lado con un hijo y la mamá para el otro lado con el otro hijo. ¿Cuántos saben qué es la iniquidad? Todos, ¿cierto? Desde que callan es porque todos lo saben, ¿cierto? La iniquidad es ese pecado, es esa raíz que se arrastra de generación en generación. Abraham, Isaac venían con esa simiente. Abraham y Isaac en cierta ocasión les preguntaron quién era la esposa y decían que eran la hermana. ¿Sí se han leído ese mentira, engaño? El nieto heredó el nombre de Jacob, engañador, usurpador. ¿Por qué? Porque el abuelo y el papá ya habían arrastrado con esa iniquidad. Ojo con eso, muchachos, porque a veces nosotros creemos que lo que hacemos no va a tener connotación espiritualmente. La maldición toca hasta la tercera y cuarta generación. Necesitamos establecernos en la verdad, que nuestros hijos hereden lo verdadero, no lo falso. Que nuestros hijos reciban un legado que glorifique a Dios, no que sean maldecidos por nosotros mismos. Amén. Entonces, nosotros marcamos el futuro de nuestros hijos. Nosotros podemos o enfocar de una manera mala a nuestros hijos, siendo permisivos, siendo acomodados, enseñándoles a odiar a otro, a tener diferencias con otro, y a la postre lo que le vamos a hacer es daño. Si leemos más adelantico, amaditos, dice que llegó el tiempo cuando pasó todo esto de los hermanos que Jacob engañó al papá. Imagínense, por eso el nombre tan tremendo, ¿no? Por eso cuando nosotros entendemos un poco el significado de los nombres espiritualmente, pues a veces el Señor nos inquieta a cambiarnos los nombres. Por eso a veces nosotros ya, pues a uno le queda muy difícil a veces cambiarse los nombres ya, pero por lo menos sí tiene el entendimiento de saber buscarle el nombre a los hijos.
Ponele cualquier nombre, porque a veces por ignorancia lo que estamos es poniéndole nombres a nuestros hijos que son maldición, no son de bendición. Entonces Jacob llega con esa chapa, hermano, perdone que use ese término tan, con ese sello a través de su nombre. Nosotros hemos podido a través del Espíritu darnos cuenta de algunos nombres y aconsejar a hermanos de que si tienen dos nombres, usen uno de los dos, que es un poquito mejor que el otro, porque espiritualmente y ya estando en lo que nosotros hemos, en el entendimiento que tenemos, sabemos que eso nos va a marcar espiritualmente nuestra vida. Entonces usted comienza se le ha aconsejado a los hermanos que manejen el otro nombre de los dos que tienen, que está más acorde a lo que Dios ha dicho de ellos. Amén. Entonces dice que Jacob le tocó salir corriendo cuando engañó a su papá. ¿Y engañó a quién? Al hermano. Suplantó al hermano. Por eso dice que uno de los significados de Jacob es suplantador. Hablábamos la semana pasada de esas familias donde se matan por la herencia, de esas familias donde no se quieren los hermanos, se odian, donde los padres no han podido establecer una autoridad y no les han podido enseñar los principios que se deben tener. Entonces se van levantando ese tipo de discordias, de divisiones que llegan a la muerte. Entonces le decía yo a usted que ¿por qué usted la familia de Jacob? Porque nosotros estamos trabajando el tema de Leví. Somos la tribu de Leví. ¿Sabe quién es Leví? ¿Sabe quién es Leví? Uno de los hijos de Jacob. Espiritualmente tenemos que establecernos en el diseño original de Leví, no en el antidiseño. Desafortunadamente, lo que marcó esta nación como tribu de Leví fue el antidiseño. Desafortunadamente no fue lo bueno, sino lo malo que Dios mostró que tenía Leví para poder conectarnos con esa tribu espiritualmente. Les dice que Jacob le tocó irse a buscar un lugar donde esconderse de su hermano, porque su hermano lo iba a matar. Yo le estoy ayudando y le estoy parafraseando lo que dice en Génesis del 25 al 34, para enfocarlo a usted, para que no ponerlo a leer, porque me parece muy extenso leer capítulo por capítulo. Pero yo sé que usted ha leído alguna vez la Biblia, alguna vez usted ha leído la Biblia o le han enseñado este pasaje, entonces está conectado conmigo. Yo necesito que usted conecte conmigo porque necesito que usted identifique qué tanto hay de Jacob en usted, varón, qué tanto hay de Rebeca en usted, mujer, qué tanto hay de los hijos de Jacob en nuestros hijos. Porque de eso se trata todo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué tanto hay de nosotros todavía que nos conectan con esto que no puede estar? Entonces dice que a Jacob le tocó irse. Jacob le tocó irse porque el hermano lo iba a matar por robarle la bendición, por usurpador. Estamos viendo en este momento con Leví a nivel nación estos antidiseños. Dice que un saqueador es aquel que se mete y se roba las cosas, un ladrón. Eso era Jacob. Pero Jacob si vemos la condición o la naturaleza de Jacob no era malo. ¿Quién lo hizo malo? ¿Quién lo llevó a pecar? La mamá, hermanos. Entonces, donde yo digo
y quiero hablarles con todo respeto y en el espíritu a las mamás que le están enseñando a los hijos. ¿Cómo están educando a sus hijos? A veces creemos que el sobreprotegerlos le estamos haciendo un bien, que el hacerles todo le estamos haciendo un bien, que el dejarlos que hagan lo que quieran le estamos haciendo un bien. Pero resulta que no, porque Dios dejó un orden, Dios dejó un diseño para manejar la familia. El pobre Isaac ya no podía ni ver, estaba viejito, pero ella como que sí tenía alientos todavía. Y le hizo un disfraz a Jacob. Por eso los disfraces son malos, hermano. Hizo un disfraz con las ovejas, con los cabros que mató, y lo camufló y le puso pelo, porque dice la palabra que era lisito el hombre, no tenía nada de vellos, y ella le hizo un disfraz con todo eso. Y pasó ese disfraz para que pareciera al hermano. Y le puso, oiga, esa señora era bien, vea, inteligente. Fue y le puso la ropa del hermano. Como el viejito no podía ver, todavía olía un poquito. ¿Ves? Cuando le dijo, ¿quién es? Y dijo, soy Esaú. Y él como que la voz como que no le cuadró. Lean lo que dice. Él le dijo, esa voz no es la de Esaú. Pero venga mi hijo para acá. Yo huelo. Los aromas. Lo que le enseñan a los muchachos. Hay unos aromas que a lo mejor que no se arrimen, ¿cierto? A veces. O hay otros que huelen sabroso. Como él era cieguito. Y tremendo, amados, porque yo leía punto por punto. Hay papás que son ciegos, hermano. Ciegos espiritualmente. No disciernen, no perciben el peligro. Ay, Dios. Hay unos papás que por más que se les revele, que se les presente Cristo en persona, no entienden el peligro que es no cuidar sus hijos. Hay muchos Isaac en el reino de Dios, en las iglesias, ciegos completamente, y se dejan engañar de los hijos, hermanos. Isaac lo engañó Jacob, lo engañó, se aprovechó de su ceguera y se hizo pasar por su hermano con ayuda de la mamá. Yo le estoy parafraseando, hermano, me estoy tomando el trabajo de contarle la historia para que usted se meta en ella, para que usted se imagine, para que usted deduzca si en algún momento ha tenido algo de eso. Porque necesitamos limpiarnos, necesitamos sacar todo eso que es antidiseño de la familia, hermanos. Esta era una familia de Dios, nada más ni nada menos que el nieto de Abraham, pero ya venía torciéndose cada vez más. Y de ahí, de esa simiente de Jacob, iba a salir lo que hoy es la iglesia del Señor, hermanos. De esta descendencia, porque tremendo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham bajo el diseño de Dios? Uno. Hay más, pero uno. Isaac, hay más hijos. Porque si usted lee ahí, ellos tuvieron más hijos. Él tuvo hijos con otras, pero el diseño era con Sara. Tuvo uno. ¿Cuántos tuvo Isaac? 2. ¿Cuántos tuvo Jacob? 13. Acuérdense, 13 porque hay una mujer ahí. 13. Y Esaú tuvo también muchos hijos. Y ahí comienza a cumplirse la promesa que Dios le había hecho a Abraham. O sea, él fue la cabeza, él fue el que empezó esas generaciones. Y mire ya las que llevaba en la tercera generación, ya había muchas. Pero cada generación se pervirtió más. Yo le digo algo, hermano.
Cuando uno viene marcado con una maldición, donde usted vaya, la tiniebla lo va a alcanzar. Cuando usted sale huyendo por pecado, así se esconda debajo de la piedra, debajo de una roca en el mar, allá lo ve Dios y lo ve el diablo también. Jacob se fue, la mamá lo mandó para donde el hermano de ella. ¿Cómo era el nombre de Jacob? ¿Cómo era qué significaba? ¿Qué le pasó a Jacob cuando fue y vio a Rebeca? ¡Wow! Se enamoró de Raquel. Rebeca es la mamá, Raquel. Amó la primera vista. Resulta que en ese tiempo había que pagar un dote por la esposa. Y él hace negocio con Labán, el cuñado. ¿Pero qué le pasó? El tío, gracias Carlitos. El tío, el hermano de la mamá, le cambió. Lo engañó, eso. ¿Quién era Jacob? Un engañador. ¿Y qué le pasa a Jacob? Lo engañan. Porque eso es una maldición que acarreamos, hermano. Entonces, mi papá, un ejemplo, mi papá fue adúltero, fue borrachín. Si yo no me desligo de eso, si yo no me limpio de eso, yo voy a heredar todo eso, tanto natural como espiritualmente. Si tenía problemas de la presión, lo voy a heredar. Si tenía problemas del hígado, del azúcar, esa maldición la voy a heredar también. ¿Usted me está escuchando, mi amado? Tal vez cuando no teníamos el conocimiento de hoy, ni nos imaginábamos por qué nos pasaban tantas cosas. Le echábamos la culpa a la mala suerte. Pero cuando ya viene la luz verdadera y comienza a mostrarnos de dónde vienen todas esas cositas y nos muestran la solución para cortar todo eso, pues ya depende de cada uno de nosotros si lo hacemos o seguimos arrastrando esas maldiciones. Y ojo, porque no somos nosotros, eso continúa con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos. Amén. Entonces, ¿qué le pasó a Jacob? Lo engañaron. Él engañó y a él lo engañaron. Le pusieron a pagar doble. Le pagó por una y le entregaron otra. Nada que ver. Y ahí comienza y ahí no termina lo que le tocaba pelear a Jacob. Porque resulta que la que él quería salió con la maldición que traía la abuela y la mamá. Estéril. La que él quería, la que él amaba. Vio la otra, fértil. Pero no desaprovechó la oportunidad tampoco, ¿no? Tuvo 6 hijos con la fea, con Lea, perdón, es que con Lea. Tremendo eso, ¿cierto? Tremendo porque la maldición se mete como sea, hermanos. Y esos hijos que tuvo con Lea, nació Leví. Tuvo hijos con Lea, con Raquel y con las criadas de las dos. Es muy de buena ese mansión, ¿no? De buena, ¿cierto? ¿Usted sabe por qué podía hacer todo eso? Porque no había la ley todavía. Ya no estaba Moisés, todavía no estaba la ley de Dios en auge. Entonces, no había problema. Si usted tenía cómo mantenerlas, podía tenerlas que quisiera. Pero aún sin ley, el diseño no era ese. El diseño no era estar con la una y con la otra. Le voy a decir los nombres de los hijos que tuvo con cada una. Dice, con Lea tuvo al primogénito, Rubén. Rubén es el primogénito, el mayor. Tuvo a Simeón, tuvo a Leví
tuvo a Judá, tuvo a Isaacar, a Zabulón y la única mujer, Dina. Dice que con Bila, la sierva, la criada de ella, tuvo a Dan y a Neftalí. De Silpa dice que tuvo a Gad y a Aser, que era la otra criada, y con Raquel tuvo al hijo que más quiso. ¿Cuál fue? A José y a Benjamín. Entonces, buen papá, ¿no? 12, 13 hijos. ¿Ah? Le rindió a Jacob. ¿Ah? Pero si usted mira espiritualmente, era el diseño que Dios, porque necesitaba las 12 tribus. Pero ¿y sabe algo, amaditos? No todos los hijos de Jacob son las tribus de Israel. ¿Usted sabía que no todos son? Hay 2 que no son hijos de Jacob, son nietos, son hijos de José. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? No me he tomado todavía el tiempo para averiguar por qué Jacob escogió los 2, a Manasés y a... se me va. Bueno, ustedes me debían ayudarme, hermano. Ustedes leen más Biblia que yo. Efraín y, bueno, los hijos de José. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué el Señor me decía que yo tenía que hablarles a ustedes de esta familia? Porque es una familia que tenía un diseño profético. Jacob era llamado por Dios. ¿Usted cree que usted es llamado por Dios, amado? ¿Usted cree que su casa es llamada por Dios? ¿Usted cree que Dios es capaz de quitarle toda la maldición que usted trae hasta hoy y establecerlo en el diseño original? Amén. Claro que sí. Si usted está aquí, usted es porque Dios quiere hacer algo con usted. Lo que pasa es que usted tiene que entenderlo. Tiene que pedirle al Espíritu que le revele cuál es su diseño. Hermano, hay que cortar las maldiciones. Hay que cortar esa iniquidad que traemos, económica, de salud, sexual, de todas esas iniquidades que usted sabe que viene arrastrando. Todo eso lo podemos cortar, hermano. ¿Cómo? Pidiendo perdón a Dios y cambiando nuestra manera de ser. Metanoia. Amén. Metanoia. Cambio de mentalidad, hermano. Le dice que Jacob tuvo un encuentro con Dios tremendo en Betel. Iba para donde tuvo un encuentro. Jacob era entendido. Jacob buscaba a Dios. Yo creo que Jacob era como Abel, por ese estilo. En cambio, Esaú como Caín. Ojo, no con la misma genética, pero parecidos en su naturaleza humana. Yo creo que Jacob tenía su espíritu un poquito despierto, más que Esaú. Porque Jacob obedeció y no se casó con mujeres que fueran de otra tribu. Esaú sí se enojó y fue y se casó con la primera que encontró. ¿Usted no ha visto familias donde se les dan consejos a los hijos y por un oído les entra y por el otro les sale? Vea, mijo, no haga eso. Vea, mija, ese muchacho no le conviene. ¡Ja! Más ligero, oiga. Se van con él. Amaditos, la palabra es clara, la palabra es vida, y la palabra es luz. Amén. Uno mira estas historias y uno le da risa y uno dice, ay, esa gente sí era pero bien rota. Pero ay, que mira uno en el espejo, oiga. Mucho Isaac, mucho Jacob, mucha Lea. Jacob tiene un encuentro con Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos el mismo ADN de Jacob. Tenemos esa genética de buscar y de creer en Dios. Él creía en Dios. Yo que él había escuchado a Abraham, había escuchado a Isaac hablando. Yo que ellos le transmitieron su fe.
Algo había en Jacob que lo conectaba con Dios. Dice que él iba para allá y se quedó dormido y tuvo un sueño. Imagínense, hasta profeta era Jacob. Sueño, una visión. Cuando se levantó después de ese sueño, hizo un altar. Imagínense, un altar sin que nadie le enseñara. Dijo, esto aquí es tremendo. Esto aquí no es cualquier lugar. Aquí está la presencia de Dios. Y le hizo una promesa al Señor. ¿Qué le prometió Jacob al Señor ahí? ¿Se acuerdan? Génesis 28. Dios, si tú me llevas de nuevo a mi casa, bien, de todo lo que tú me des, el diezmo yo te lo daré. No estaba la ley todavía. Y yo creo que esa promesa hizo que Jacob prosperara de una manera sobrenatural. Y luego se encuentra con un ángel, era el mismo Señor, y pelea con el ángel. ¿Cuántos se acuerdan de una predica que dio el pastor Norberto? No te soltaré hasta que me bendijeres. Eso le pasó a Jacob. Y muchos de nosotros no peleamos las bendiciones, hermano. Muchos de nosotros soltamos las cosas facilito, nos desanimamos facilito. Dice que Jacob peleó toda la noche con un ángel. Yo quisiera saber qué es eso. Un ángel, uno dice un ángel. Y no se dejó ni ganar, y el ángel también se sintió como, y lo bendijo. Entonces, a veces nos toca pelear las bendiciones, amados. No todas van a llegar suavecito. Amén. No todas nos van a llegar así por venir a la congre los miércoles y los sábados, o por traer los diezmos, o por madrugar a las 5 los varones. No, hay otras que nos va a tocar pelearlas más fuerte. Por nuestra casa, por nuestra descendencia, por todo. Hay que pelearlas, hermano. Y el Señor nos va a dar todas las estrategias para ganar esa pelea. Amén. Dice que llegó allá, lo engañaron, se coronó las 2 hijas, lo prosperó el Señor. Ojo con lo que le estoy diciendo, lo prosperó el Señor. El tío de la esposa le ponía un negocio para que perdiera, y el Señor lo bendecía con lo que el otro le decía. ¿Usted ha visto eso? Le multiplicaba. Llegó a tener más que ellos. Pero el Señor le dijo, ya es tiempo de que te devuelvas. Hablando de los nombres de la maldición, a veces en los nombres dice en el Génesis 35, versículo 10, y le dijo Dios, o sea, que es cuando tuvo el encuentro con, que Dios bendice a Jacob en Betel. Le dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Gracias, porque me pasó eso, que todas no me la puedo saber de memoria. Claro, en ese encuentro el Señor le cambia el nombre, y el cambio de ese nombre rompe todas las maldiciones que traía. Claro, de ahí es donde comienza él a prosperar, donde comienza él, porque le cambió el nombre. Ya no era Jacob, ya no era usurpador, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Pueblo mío, pueblo de Dios. Por eso de ahí nace el pueblo de Israel, de ahí nacen las 12 tribus, de ese hombre renovado por el Espíritu, porque su nombre marcó un futuro diferente. Entonces, a veces, amaditos, Dios nos pone las cosas, Dios no nos deja pasar más de las cosas que podamos resistir, dice la palabra, pero es que a veces nosotros somos ciegos, hermano.
ciegos, sordos. Necesitamos que se abran los ojos del entendimiento. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe en todas las cosas. Labán, el cuñado, bueno, el familiar de Jacob, quería explotarlo, porque era la maldición que traía, pero Dios ya le había establecido la bendición. Cuando hacemos las cosas bien, amados, escúcheme, cuando hacemos las cosas bien y agradamos a Dios, Él mismo se encarga de abrirnos camino. ¿Se acuerda que cuando Él se devolvió, le dijeron que venía Esaú? Y Él creyó que venía a matarlo, porque eso era lo que había en el corazón de Esaú cuando Él se fue la primera vez, matarlo. Pero resulta que en el tiempo que estuvo Jacob y todo, Dios le habla a Esaú. Dios le hizo ver las cosas. Déjeme decirle que cuando nosotros obedecemos al Señor en todas las cosas, Dios pone todo a favor de nosotros. Jacob rompió la maldición de sus padres. Jacob logró establecer el diseño de Dios, porque el diseño de Dios era esas 12 tribus. Y vuelvo y al principio, usted puede tener 10 hijos y usted puede criarlos bien hasta cierta edad, pero llega un momento donde cada uno toma la decisión que quiera. Eso le pasó a Jacob con los 13 hijos. Llegó el momento donde se levantó la envidia, se levantó lo que entre hermanos suele levantarse a veces, cuando hay en el corazón de los padres como ese apego por uno. Jacob amaba a José porque era el menor, porque era la ñaña, parecía que fuera hijo único, pero no era hijo único, y eso levantó, pero había un diseño de Dios en José tremendo. Usted sabe, de pronto algún día le ha preguntado al Señor ¿cuál es el diseño de sus hijos? Qué bueno que se lo pregunte si no se lo ha preguntado. El Señor le diga, el diseño de tu hijo es este. Por eso tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo, porque va a ser el que va a romper todo lo que los otros no pudieron, porque eso pasó con José. José rompió. Pero si miramos a Leví, ¿qué pasó con Leví? Leví sacó la genética del tío de Esaú. Leví fue vengativo. Leví, y creo que cualquiera, cuando leemos la historia de Dina, lo que le pasó a cualquiera, yo creo que con una hermana y le pase algo, uno actuaría de esa forma, ¿cierto? Si no tuviera al Señor. Pero él tuvo al Señor. Y si usted mira a cada uno, mira a Judá, mira a Rubén, cada uno tenía un diseño. En Génesis 45, creo, o 49, está el diseño de cada hijo. Jacob, antes de morir, les profetiza a cada uno de ellos. Ojo con lo que le estoy hablando. ¿Usted cuántas veces le ha profetizado a sus hijos? Hoy el Señor nos va a abrir algo a los papás para que usted comience a pedirle al Señor palabras proféticas para su generación. Amén. Y si es la mamá, a la mamá. Y usted es la mamá la que está hoy aquí. Pero si el varón, acá dice que Jacob fue el que profetizó, porque ya la esposa había muerto. Entonces, mis amados, una familia con el diseño de Dios cuida sus generaciones. Una familia con el diseño de Dios camina en el orden que Dios estableció en la palabra. Una familia con el diseño de Dios cuida sus generaciones, profetiza sobre sus generaciones. Amén. Y es lo que yo quiero que hoy usted se lleve en su corazón, amado. Puede que el principio no fue muy bueno,
Pero hoy el Señor nos está hablando de que se puede cambiar todo. Amén. Se puede cambiar. Que venía como maluca la cosa, si nos metemos con el Señor, las cosas van a cambiar, hermanos. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermanos, póngase de pie, mi amado. La palabra de Dios es perfecta. Cuando logramos escudriñarla, cuando logramos entenderla, allí podemos encontrar el diseño para cada uno de nosotros. Usted puede mirar la familia de David. No fue la mejor. Salomón, supuestamente, era el encargado de levantar el templo al Señor. Era el diseño de Dios que él sucediera a David en el trono. Y leemos todo lo que Salomón recibió al principio de parte de Dios. Dios mantenía feliz con Salomón, pero su corazón se endureció. No se sostuvo. Yo quiero decirle hoy, amado, permanecer en el Señor no es fácil. Yo lo entiendo cuando usted le cuesta sostenerse en algo. Yo lo entiendo cuando usted a veces como que no entiende lo que el Señor quiere que usted haga. Pero eso es lo que Dios anhela, que en ese momento cuando usted como que yo no soy capaz, es que yo no, me cuesta, usted haga lo sobrenatural, usted le entregue eso al Señor, porque es que en nuestras fuerzas no vamos a ser capaces. Es que en nuestra naturaleza no vamos a ser capaces de vencer la carne, de vencer el carácter. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y la solución no es salir corriendo. La solución es decir, no, yo mejor me quedo quieto. No, la solución es buscar el poder del Espíritu Santo. La solución es decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde meto la cabeza que yo pueda solucionar esto? Buscar la ayuda de Dios. Cierre sus ojitos allí donde usted está, por favor. Como familias, hoy vamos a pedirle al Señor que siga estableciendo el diseño que hay en el cielo para su casa, amado. Que usted como padre, como madre, como hijo, se unan en el Espíritu. Y que el diseño que hay en el cielo para usted y para su casa, usted lo pueda bajar, usted lo pueda recibir. Que si a través de la palabra que hoy el Señor trajo, usted cree que de pronto tiene algo de Isaac, tiene algo de Raquel, tiene algo de Jacob,
aún de Esaú, usted pueda comenzar a pedirle al Señor que lo ayude. No podemos caminar en el antidiseño, no podemos caminar en eso. Hay un diseño en el cielo para cada uno de nosotros. Hay un rollo escrito en el cielo para usted como padre, para usted como madre, para usted como hijo. Si usted le pide al Señor que su Espíritu Santo le revele lo que viene en ese rollo, yo le aseguro que usted lo va a recibir. Pero tiene que haber una unidad con Él. No puede haber mezcla. Todo lo que sea una mezcla nos impide recibir la revelación de Dios. No puede haber nada que estorbe de parte de la tiniebla que impida que usted pueda recibir ese diseño, esa revelación que Dios quiere traer en este tiempo. Yo le aseguro que si usted está en este lugar es porque hay un propósito divino con usted y con su casa. Tal vez ha caminado mucho tiempo con el Señor. Tal vez llevas años y no has visto cambios, no has visto nada. Pero tal vez te ha faltado comunión con Dios. Tal vez te ha faltado pelear esa bendición, sacrificar algo para Dios. Morir. Tenemos que morir. Morir a lo que nos gusta, morir a lo que es malo, morir al pecado, morir a todo lo que a Dios no le agrada. Dios quiere renovarte, Dios quiere renovar la mente, quiere renovar tus fuerzas cada día. Pero todo va en ti. Aquí nadie puede hacer nada por nadie. Esto es personal, amados. Esto es de familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos enseñaste, Señor. Lo que hoy soltaste a través de tu Espíritu Santo. Y pido a Dios que está sentado en su trono que abra los ojos del entendimiento de todos nosotros, que a través de la palabra nos muestre las falencias que hay en nuestra casa, Señor. Queremos el diseño original de la familia que está escrito en el cielo para mí, para mi esposa, para mis hijos. No quiero seguir estableciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Quiero que mi casa sea un altar, sea un incienso agradable a ti, Señor. Quiero que lo que yo haga, mis hijos lo vean, que mis hijos me vean haciendo las cosas bien, que haya honra en mi casa, que haya honra para los padres, que haya honra para los hijos. Echamos fuera de nuestras casas la mentira, el engaño, la hipocresía. Usted mismo declárelo, amado. Dígale: yo echo de mi casa fuera la mentira, el engaño, la hipocresía. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera la inmoralidad sexual de mi casa. No cabe en mi casa la inmoralidad sexual. Echo de mi casa la enfermedad. La enfermedad no tiene lugar en mi casa, en mi familia. Echo de mi casa la ruina.
No tiene lugar la ruina en mi casa. Echo de mi casa la rebeldía, Señor, la desobediencia, la ira, la contienda, la maledicencia. La echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa. Le pongo límites a la tiniebla en el nombre de Jesús. Declárelo, amado, con sus propias palabras. Profetizo sobre mis generaciones que te amarán, Señor, que te temerán, Señor. Que el diablo no va a pervertir el diseño que tú has establecido sobre ellas. Bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mis generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. De mi casa sea el Señor. Si usted establece ese fundamento, usted va a edificar bien, sin ningún problema, porque ese cimiento no lo conmueve nada, nada. Y es lo que el Señor necesita de todos nosotros. Que nuestra casa se levante con el fundamento original que es Cristo, con el diseño de Dios. Dios, gracias. Una vez más, gracias por ayudarnos a levantar nuestra casa firme, estable. Casa que te glorifique a ti, Señor. Casa que donde quiera que estemos, Señor, esa luz
resplandezca, Señor. Gracias, Dios. Recibe honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.